Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, escucha. Escucha. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Eh, ¿Alguna preguntita de las clases de la semana pasada que no me pude conectar con ustedes? Les dejé los videos. ¿Pudieron ver las clases de infección por el virus de la inmunodeficiencia? No sé si se fijaron que también les dejé una sesión bibliográfica, ¿sí? Les comenté un artículo en relación al tema del HIV también. Hablaba sobre las oportunidades perdidas. Y hice eso sobre todo de cara porque muchos me preguntaron cómo era la temática, ¿no? De la presentación de la sesión bibliográfica. Entonces, para darle un poco una idea de cómo me gustaría que presenten, pues les grabé también ese videito. No sé si pudieron ver ya. Bueno, si no pudieron ver, les cuento que tienen ahí. Échenle un vistazo cuando tengan un tiempito, porque es para darles un poquito una idea de cómo me gustaría que hagan la sesión bibliográfica a los que les tocó artículo para presentar cuando les toque el día, ¿verdad? Dentro del trabajo práctico que tenemos. Muy bien. Otro aviso parroquial. Tenemos, me parece que el próximo martes, ¿verdad? El parcial con ustedes. Entran la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? La unidad 1 es las generalidades, ¿no? Los grandes síndromes clínicos de medicina tropical, eso que hablamos de la anemia, la fiebre, el síndrome diarreico así en general, y después las infecciones bacterianas, ¿no? Ahí entraban las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis y la gastroenteritis. Ah, y también la leptospirosis. Ahí se acaba. A partir de dengue ya es la unidad 3, ya es infección viral, que es lo que estamos haciendo ahora. De acuerdo, entonces la unidad 1 y la unidad 2 entra para el primer parcial y la 3 y la 4 dejamos para el segundo parcial. Bueno, si no hay ninguna duda, cuestión, preguntita, voy a empezar a compartir la pantalla y comenzamos la clase de hoy, ¿les parece? Quiero saber si me escuchan, si se ve bien, si se proyecta bien la pantalla. Sí, profe. Sí, Muy bien, total. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien, hoy vamos a comenzar con un caso clínico. Vamos a poner esto aquí porque me molesta. Bueno, esta es una mujer de 65 años, procedente aquí de la capital de Asunción, y explica que le diagnosticaron un síndrome depresivo hace 3 años y por lo tanto lleva un tratamiento, ¿no? Para este cuadro psiquiátrico. Y explica de que hace 2 años tiene una disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, que esto es progresivo hasta que en el momento actual le impide la marcha, ya no puede caminar. Toda esta disminución de la fuerza muscular en los miembros inferiores se acompaña de incontinencia, tanto urinaria como fecal, ¿no? No tiene control de sus esfínteres, tiene que llevar pañal porque no puede controlar los esfínteres. Y además presenta un hormigueo en miembros inferiores, acompañado también con un dolor que ella describe como que le quema a ese nivel en miembros inferiores. Niega fiebre en todo este periodo largo de evolución que viene arrastrando este cuadro que es progresivo. Niega pérdida de peso, niega otros síntomas, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo que tenemos es una señora de 65 años que nos viene por lo que llamamos una paraparesia, una disminución de la fuerza muscular en ambos miembros inferiores. Vamos a ver el examen físico que encontramos. Eso es lo que tenemos en el interrogatorio. El examen físico es una señora delgada, está lúcida, está orientada en tiempo y espacio, ¿no? Las funciones cognitivas superiores son correctas, es colaboradora. A nivel neurológico, lo que constatamos en el examen físico es lo que ella misma nos explicaba, ¿no? Efectivamente hay una disminución de la fuerza muscular
en los miembros inferiores, ¿sí? Esto se mide con una escala, 2/5 nos sale a nosotros, ¿no? Los reflejos osteotendinosos están exaltados a nivel de miembros inferiores y tiene como un esbozo, ¿no?, de un reflejo cutáneo plantar que es el Babinski bilateral, que esto es patológico, ustedes ya habrán dado. Aparte le hacemos prueba de sensibilidad y vemos que está disminuida en la cara lateral de las piernas, en la planta de los pies, tiene un clonus patelar y no hay un nivel sensitivo claro. El resto del examen físico, cardiovascular, abdomen, pulmonar, todo es normal, no hay ningún dato de valor. Y entonces le hacemos, ¿no?, unas pruebas de laboratorio de imágenes, ¿sí? Hasta ahora lo que tenemos entonces es una paciente de 65 años, ¿no?, que tiene esta paraparesia, esta disminución de la fuerza muscular, que objetivamos, que es de 2/5, y aparte los reflejos osteotendinosos están aumentados, tiene un Babinski bilateral, ¿no?, y tiene un déficit también en la sensibilidad en la zona de las piernas y las plantas de los pies, ¿no? O sea que evidentemente hay alguna cuestión neurológica, ¿no? ¿Qué diagnóstico diferenciales no podemos plantear con esta señora o cómo le parece que podemos seguir el estudio de este caso? Evidentemente que hay algún problema, ¿verdad?, a nivel neurológico, por eso presenta esta clínica, ¿no? Hay una enfermedad que se denomina la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta a la mielina, ¿no? Un proceso inflamatorio que nos puede dar este tipo de sintomatología. Después hay que descartar que no haya un tumor, ¿no? A nivel de, no tanto a nivel cerebral, porque ella clínica neurológica, cognitiva, no tiene y es muy... el nivel es muy de paraparesia, sino que quizás haya algún problema a nivel de la médula espinal, ¿no? Bien, podemos descartar eso. Cualquier cuestión compresiva a nivel de la médula también nos puede dar esa clínica. Bueno, evidentemente le vamos a pedir un análisis general para ver cómo está todo en general y le vamos a pedir una prueba de imagen. Siempre queremos la foto para ver qué es lo que encontramos ahí. Muy bien, el hemograma viene sin alteraciones. La función hepática y la función renal viene normal, no hay ningún dato alterado. Y le hacemos, por supuesto, ¿no?, una punción lumbar y miramos su líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y aquí encontramos una serie de alteraciones. Primero, que las proteínas están aumentadas, ¿sí? Hay una hiperglucorraquia, hay hiperproteinorraquia, perdón. Y vemos que el nivel de glicemia, pues es normal, ¿sí? Es normal. Le miramos también, em, hacemos un estudio de BK, de la tuberculosis, que sale negativo. Se le hace también un estudio de tinta china. ¿Se acuerdan para qué era esto? Vimos en la clase pasada. ¿Qué miraba lo de la tinta china? Era el estudio, no, para descartar un hongo, ¿sí? Un hongo que suele ser oportunista en los pacientes con virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Bueno, eh, esto es negativo, ¿no? La señora no. Se pensó en esto también como posibilidad y al tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo también se miró. Muy bien, después le miraron serología de BRL, ¿sí? Esto se recuerdan, ¿verdad?, que era algo que estudiaba, era prueba no treponémica y reagénica, ¿sí? Miraba algunos anticuerpos, ¿no? No específicos, no treponémicos, para el diagnóstico de la sífilis, ¿sí? Esto no salió negativo. La FTABS era otro diagnóstico indirecto, pero esto sí era treponémico. Estos antígenos iban dirigidos, estos anticuerpos iban dirigidos a antígenos ya de estructuras de la pared del treponema. También nos sale no reactivo. Y también miramos una serología del virus de la inmunodeficiencia humana que también sale negativo, ¿no? Muy bien, entonces lo que tenemos hasta ahora es que su líquido cefalorraquídeo efectivamente está alterado porque tiene más proteínas de lo normal y todo lo otro que miramos como primera opción no nos sale.
negativo. Muy bien. Entonces vamos. Tiene un tag de Doctora, anormal. Doctora. Tiene una tomografía de abdomen. ¿En qué? Sí. Está entrecortando. Sale todo. Cuando El mío sale entrecortado. Sí, está Yo también te escucho entrecortado, che. Entonces creo que es la conexión. Debe ser la conexión a internet. Eso. Está todo entrecortado Sí. y ahí se queda un poco difícil de comprender qué vos fala. Ya, ya. Ahora yo escucho mejor. ¿Vos me escuchás mejor también ahora? Ahora yo ouvi, No, pero no sé si va a continuar lo mismo. Ya, ya, ya. No, me va todo entrecortado al comienzo, pero ahora te escucho mejor. ¿Saben qué vamos a hacer? Me voy a poner más cerca de la antena. Me disculpan un segundito, sí. Voy a cambiarme de sitio a ver si así mejoramos, pero tiene que ser una cuestión de la conexión. Un minutito, ¿de acuerdo? Sí. Esperamos, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O está igual? Creo que sí, mejoró, doctora. Bueno, vamos a ver. Me avisan, otra vez, pero ya no, ya estoy aquí al lado de la antena. Más que sea no puedo hacer, más que subirme encima de la antena. Bueno, ¿y pudieron entender algo del caso clínico o no entendieron casi nada? A partir de la segunda tabla se quedó mucho entrecortado y ahí se quedó Mucho difícil entrecortado. comprender. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces les resumo otra vez. Es una señora de 65 años que tiene como antecedente un diagnóstico de síndrome depresivo y está en tratamiento psiquiátrico por eso hace 3 años. Y ella explica que desde hace 2 años tiene una pérdida progresiva de la fuerza de miembros inferiores, tan progresiva y a tal punto de que ahora viene a consultarnos y está en silla de rueda porque no puede deambular. Aparte explica que tiene unas parestesias en miembro inferior y un dolor tipo quemante también en las piernas y que no tiene, que tiene una incontinencia, no tiene control de sus esfínteres, ¿verdad? Que tiene una incontinencia
tanto urinaria como vesical, ¿sí? Al examen físico efectivamente se constató ese déficit de fuerza, ese déficit de sensibilidad sin que haya un nivel claro, ¿no? No seguía un nivel claro establecido por los dermatomas, sino que era un poco difuso. Tenía un reflejo de Babinski positivo y sus reflejos osteotendinosos estaban exaltados. Esos fueron los hallazgos al examen físico, ¿sí? Se hicieron una serie de pruebas de laboratorios de rutina, función renal, función hepática normal, hemograma normal, y donde sí se halló alteraciones fue en el estudio del líquido cefalorraquídeo, que lo que destacaba era un aumento de las proteínas, ¿sí? Una hiperproteinorraquia. Muy bien, ¿no? Se plantearon varios diagnósticos diferenciales, que no haya una lesión ocupante de espacio en la médula, que no haya una esclerosis múltiple que le esté ocasionando, ¿no? Que es una enfermedad también desmielinizante. La sífilis siempre es también una patología que hay que descartar, porque en la fase terciaria no puede haber esas lesiones del cordón posterior, y se le hizo un estudio serológico que resultaron negativos tanto en las pruebas treponémicas como las no treponémicas, y también se le miró la serología para el virus de la inmunodeficiencia humana, que también resultó negativo. Y estábamos aquí mirando los estudios que ya aportaba la señora, ¿no? Ya hace 2 años que viene arrastrando eso y se le va estudiando en diversos escalones, ¿no? Primero le pidieron un TAC de tórax y un TAC de abdomen, que lo único que se vio era una vejiga de aspecto neurogénico, ¿no? Eso ya ella en la clínica explica que no tiene control del esfínter. Se hizo un TAC de cráneo, que también ya trae la señora cuando viene a la consulta en las urgencias, que no se observan lesiones, y se le hizo una resonancia cerebral, ¿no? En el 2019, ¿no? Pocos meses después del inicio de su clínica, que no obtuvo ningún tipo de hallazgo patológico. Y se le hizo un electroencefalograma, que había algunos signos de irritación cortical, pero eran inespecíficas. Y finalmente se hizo una angioresonancia también en octubre, ¿no? Porque la señora seguía con esa clínica y no se hallaba bien la causa y no mostraba ninguna alteración. ¿Sí? En junio es cuando vuelve y se le vuelven a repetir las pruebas, ¿no? Un poco más de 6 meses de la inicial. Y aquí se ve cambios respecto a la previa, ¿no? Se ven unas discretas señales periventriculares, un aumento, ¿no? de la captación a nivel supratentorial. Y también se ven lesiones compatibles con inflamación a nivel cerebral inespecífica y una lesión inflamatoria a nivel de la zona cervical. Muy bien, aquí vemos un poquito de estas imágenes, ¿no? de resonancia magnética. Voy a poner esto aquí. Aquí donde están las flechas vemos que son las señales, ¿no? Que son hiperintensas, que son anormales, que captan más. Son periventriculares y un poco inespecíficas, pero nos dice que hay algún proceso inflamatorio. Y aquí vemos la resonancia medular, que también ellos describen, ¿no? Como señales, hiperseñales o lesiones con aumento de la densidad de la señal a lo largo de la médula, que corresponde a un aspecto parcheado. Aquí ponen las flechas. A mis ojos de infectóloga no sé distinguir muy bien, pero bueno, los radiólogos dicen de que aquí hay lesiones, ¿no? De aspecto parcheado, que no, esto no es normal. Muy bien. Esto porque no va. Entonces, en resumen, es masculino, es una señora, ¿no? Es una paciente que presentó un cuadro progresivo de debilidad para la marcha, ¿no? Que tenía incontinencia urinaria y que solo puede caminar actualmente, o sea, que se traslada en silla de ruedas, ¿no? Con todo este cuadro clínico y habiendo descartado las patologías más frecuentes, una esclerosis múltiple, algún tumor, alguna compresión a nivel de la médula espinal, se pensó, ¿no? en la infección por un virus que se denomina el virus linfotrópico T humano, ¿sí? Y entonces le pidieron anticuerpos que resultaron positivos, ¿no? Y con esto pues se tuvo el diagnóstico de lo que tenía esta paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, esto un poco de introducción para el tema que hoy nos ocupa, que es justamente eso, ¿no? El virus linfotrópico T humano, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Tiene tropismo por los linfocitos T humano este virus, ¿sí?
derivan filogenéticamente de los virus linfotrópicos T de los simios. Se postula que estos virus linfotrópicos T humanos han surgido como consecuencia de las transmisiones entre las especies, interespecie, ocurridas muchos años atrás en el continente africano, y se especula que la llegada de estos retrovirus a nuestro continente, al continente americano, se produjo con las primeras migraciones humanas ya antes de Colón, ¿no? Precolombinas, desde el continente asiático a través del estrecho de Bering, ¿no? Para recordar, el estrecho de Bering estaba ahí entre Rusia y Alaska. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquito las características de este virus. ¿Cuál es el ciclo de replicación que tienen estos virus HTLV? ¿Sí? Como en otros virus, como el que vimos hace poco, la semana pasada, que era el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? También pueden dividirse en varias etapas, ¿sí? Este también es un retrovirus. Eso quiere decir que es capaz de convertir, ¿no?, el ARN en ADN, ¿sí? Bueno, entonces hay una fase inicial de absorción, hay una penetración de la nucleocápside, que forma parte de la estructura del virus, posteriormente hay una liberación del genoma y por último hay una inserción del genoma, transcripción, producción de proteínas, ensamblaje y finalmente brotación y maduración de nuevas partículas virales, ¿sí? La primera etapa del ciclo de multiplicación viral, que es esta, la absorción, también ocurre a través de o gracias, ¿no?, a receptores de superficie celular, ¿sí?, que reconocen a las glucoproteínas de la envoltura, ¿sí? En el virus del VIH teníamos a la glucoproteína 120, aquí tenemos la glucoproteína 46, ¿sí? Esa es la glucoproteína de la envoltura viral, que es reconocida por las células blanco. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce el ingreso del HTLV1 a la célula? Eso depende fundamentalmente de un complejo que está formado sobre la superficie de las células, ¿sí? Son linfotrópicos, o sea, tienen trofismo o mayor afinidad por los linfocitos, ¿no? Y aquí hay una serie de proteínas que participan en esa primera... ¿Sí? ¿No se escucha? Uy, se abrió el micrófono. Bueno. Entonces hay una serie de proteínas que participan, ¿no?, en ese primer encuentro, en la absorción del virus, ¿sí? Eso está formado por las proteínas de la envoltura del virus. Alguien tiene su micrófono abierto, no sé si quiere decir algo o no se escucha bien lo que estoy diciendo. Bueno, entonces la proteína del virus que dijimos, ¿no?, que es la glucoproteína 46. Y por otro lado, el receptor GLUT1, unos protoglucanos que se denominan de paransulfato y se abrevian con estas siglas, y otra proteína que es la neuropilidina 1, ¿sí? Estos son todas proteínas que sirven para formar el complejo que van a facilitar el ingreso del virus a la célula. Las células del tipo CD4 positivo son blancos, ¿no?, de este virus, el HTLV de tipo 1. Estas células de tipo CD4 positivo expresan cantidades significativamente superiores, ¿no?, de este receptor GLUT1, que es el que participa, ¿no?, en el ingreso del virus a la célula. Estas células de tipo CD4 tienen mayor cantidad de GLUT1 que las de tipo CD8. Y las del tipo CD8, por el contrario, ¿no?, que son el principal blanco del otro serotipo, del HTLV, que es del tipo 2, aquí se expresan niveles significativamente superiores del otro compuesto que también participa, ¿no?, en el ingreso del virus, que es el heparansulfato, los protoglucanos de heparansulfato. Muy bien, entonces estas observaciones los que nos sugieren que en el HTLV1 o el HTLV2 difieren en sus requerimientos para ingresar a las células blanco. Aquí vemos un esquema de la estructura del virus, ¿no? Esta es la glucoproteína que citamos, ¿no?, importante para el ingreso del virus, aparte de todas las otras sustancias que citamos, ¿no?, el GLUT1, el heparansulfato y la neuropilina 1, ¿sí? Bueno, nos recuerda bastante, ¿no?, al otro retrovirus que también estudiamos. Muy bien, aquí vemos un esquema también, ¿no?, de la comparación entre
la biopatología del HTLV1 y del HTLV2, ¿no? El GLUT1, que utiliza como complejo de entrada las neuropilidinas y también el heparansulfato, ¿sí? Y aquí hay un poco un resumen, ¿no? de los cuadros clínicos que ocasionan. Principalmente vemos la mielopatía, ¿no? O paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada al HTBL1, ¿no? Con cualquiera de estas siglas, según el nombre que se utilice. Y el tipo leucemia o linfoma de célula T del adulto son los dos cuadros clínicos, ¿no? Más frecuentes dentro de la rareza que es esta enfermedad, ¿no? Son los cuadros más frecuentes del HTLV1, ¿sí? El HTLV2 no está muy claro frente a ¿no? qué patología en concreto no ocasiona. Hay una rara asociación, ¿no? También con unas mielopatías, pero no está tan claro como el HTLV1, ¿sí? También hay que decir que la mayoría, ¿no? de las personas infectadas por este virus son asintomáticos. Es bajo el porcentaje que da clínica. Bien, ¿y cuál es la epidemiología de este virus? ¿Sí? Es endémico, hablamos del 1, es endémico en el sur del Japón, es endémico en la zona del Caribe, en África ecuatorial y también en algunas regiones tanto de Centroamérica como de Sudamérica. El HTL2, ¿no? Se vio inicialmente afectaba a ciertas tribus amerindias y se propagó sobre todo en el colectivo de adictos a droga por vía parenteral, ¿sí? Entonces hay una parte importante de personas con infección del VIH tipo 1 que adquirieron por la misma vía, ¿no? Por adicción a drogas por vías parenterales, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que el HTLV1 fue aislado por primera vez no hace tanto, en 1980, en un paciente que era portador de esa patología hematológica que también causa, que es el linfoma, ¿no? Linfoma de célula T, puede ser leucemia o linfoma. Se estima que hay de 4 a 10 millones de personas en todo el mundo que están infectados por este virus y por suerte, ¿no? El porcentaje es bajito que va a desarrollar una enfermedad hematológica como una leucemia asociada a este virus. Ya dijimos dónde era endémico, Japón, Caribe, África, América del Sur, Centroamérica. Es más frecuente en las mujeres y aparece, ¿no? La clínica, sobre todo en la edad media de la vida. Se considera como dijimos, ¿no? Que este virus se originó en el Extremo Oriente y llegó al continente, ¿no? Por migraciones a través de ese estrecho de Bering. Aquí vemos dos fotos donde nos pintan, ¿no? las prevalencias de este virus, ¿sí? Aquí en verde son las zonas que tienen un poquito más alta prevalencia y las que están pintadas en naranja pues tienen menos del 1%, ¿no? Continente africano, Sudamérica, el Caribe, Japón. Muy bien. ¿Cómo se realiza la transmisión de este virus? Es similar al otro retrovirus que también estudiamos, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? La transmisión puede ocurrir por transmisión vertical, ¿no? De madre a hijo y ocurre principalmente, en este caso, a través de la lactancia, ¿sí? La probabilidad de adquirir la infección es mayor si la lactancia es más prolongada, ¿no? Evidentemente. Si bien la transmisión viral perinatal o intrauterina también existe, es mucho menos frecuente. Se vio en los estudios que solo se infectan del 2 al 5% de los niños que no fueron amamantados. Se encuentra en el semen y en las secreciones vaginales, entonces la transmisión sexual es otra vía de transmisión y aquí pues se vio que es más eficiente la transmisión, no hay mayor porcentaje de infectados si es que es el hombre el infectado, ¿no? Entonces de hombre a mujer hay mayor posibilidad de infección a la mujer y de hombre a hombre que de mujer a hombre. Para ambos, un factor coadyuvante que hay que tener en cuenta es la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, al igual que ocurría con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Sífilis, infecciones genitales por clamidia, herpes, úlceras genitales, ¿no? Afectación de la mucosa. Ambos virus también se pueden transmitir por transfusiones o, como comentamos antes, ¿no? Los adictos por droga
por vía parenteral, adicto de droga por vía parenteral. El intercambio de jeringas contaminadas y las prácticas de extracción o manipulación de sangre también es una vía posible de transmisión. Muy bien, entonces, así como estuvimos comentando, este virus, ¿no? El virus linfotrópico T humano es causante etiológico de una enfermedad neurológica, que era lo que presentaba esta paciente que presentamos al inicio de la clase, que se llama mielopatía asociado a este virus, ¿sí? Al virus linfotrópico humano. O una paraparesia espástica tropical, ¿no? Se llamó así porque inicialmente pues, se vio en esta zona, ¿sí? Y una naturaleza hematológica, que es el otro cuadro clínico posible. Uno es la mielopatía y el otro es la leucemia, ya sea leucemia o linfoma, ¿no? De células T del adulto. Las dos patologías se encuentran con mayor frecuencia en áreas donde el virus es endémico, pero como dijimos antes, solamente un bajo porcentaje, menos al 5% de los sujetos que son seropositivos para este virus, tienen finalmente el riesgo de desarrollar alguna de estas dos patologías que son las más frecuentes dentro de este virus a lo largo de su vida. Es importante destacar que esos individuos que están infectados, independientemente de su condición, si ellos son sintomáticos o son simplemente portadores de la enfermedad, es decir, que no tienen ningún síntoma, pero la serología les sale positivo, cualquiera de estas dos circunstancias, ¿no? Le dan a ese paciente la capacidad de transmitir el virus por todas las vías que antes citamos, ¿no? La vía de transmisión vertical, sobre todo por la lactancia a los niñitos, la vía sexual y la vía sanguínea. Muy bien, entonces, la mielopatía asociada al virus linfotrópico humano de tipo 1 o llamada también paraparesia espástica tropical, ¿no? Es finalmente el diagnóstico de ese cuadro clínico que presentamos al comienzo. Es una enfermedad que se caracteriza por ser desmielinizante, ¿sí? La infección del virus y todo el proceso inflamatorio que hay, pues destruye la mielina, ¿sí? Y afecta a esto tanto a la médula espinal como a la sustancia blanca del sistema nervioso central. Esta patología se caracteriza por ser crónica, ¿sí? Esta paciente presentaba ya varios años de evolución de esta clínica y es progresiva, así como vimos en el caso clínico que terminó en silla de ruedas. Y hay compromiso, ¿no? De la vía piramidal en forma bilateral, ¿no? Esto semiológicamente, pues, vimos que estaban sus reflejos osteotendinosos muy exaltados, ¿no? Por liberación de la vía piramidal, si recordamos un poquito de la fisiología. Y también había un reflejo, ¿no? De Babinski, ¿no? Un reflejo cutáneo plantar positivo, que eso tampoco no es normal, sino que es liberación de las vías, ¿sí? También está acompañado de los trastornos esfinterianos, ¿no? Por afectación de todas esas vías de la médula espinal, ¿sí? Entonces cursa de forma lenta, de forma insidiosa. Sobre todo, ¿no? Hay afectación de los miembros inferiores, no hay afectación de la fuerza de los miembros superiores, ¿no? Y cuando los síntomas progresan, puede aparecer, ¿no? Una marcha denominada espástica, ¿no? Aparece ya finalmente un espasmo. Y eso dificulta la deambulación y por eso es que los pacientes, pues, tienen que manejarse en silla de ruedas o se quedan encamados, ¿no? Es muy incapacitante y obliga al paciente, ¿no? A depender de la silla de ruedas. Entonces, finalmente podemos decir que es un proceso inflamatorio, ¿no? Con alto compromiso de los linfocitos T y de los monocitos de la médula espinal. Em, Aquí pues repetimos un poquito más de lo mismo. Se manifiesta en individuos de la edad adulta. Eso ya dijimos que es más prevalente en mujeres. El periodo de incubación es súper largo, ¿sí? Puede pasar hasta 30 años en alguna serie, 15 a 20 años si es que la vía es de transmisión de madre a hijo o de tipo sexual y es un poco más corta, ¿no? Si es que es por transfusión. Es cierto que la vía de infección no es un evento importante porque en uno tiene un periodo, ¿no? De incubación más largo que en otro, pero hay otros factores del huésped que también influyen, entre ellos el haplotipo HLA y también evidentemente los factores del virus, ¿sí? Estos dos, la suma o la interacción de estos factores pues van a determinar si una persona infectada desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida o permanecerá como portador asintomático. Y en relación al haplotipo del complejo mayor de histocompatibilidad, si el HLA, pues se han descrito diferentes tipos de HLA que se asocian, ¿no? Tanto a una menor carga proviral como a una mayor carga proviral que es el que va, ¿no? Finalmente puedes desarrollar la enfermedad con mayor posibilidad, ¿sí?
El HLA-B 5401 es el que se asocia, ¿no?, con una alta carga proviral, y estos, el 0201 y el CW08, son los haplotipos de HLA, ¿no?, que están asociados a una menor carga proviral, ¿no?, o sea, una menor posibilidad de desarrollar la infección. Muy bien, ¿y cómo estamos por nuestra zona? Vamos a mirar un poquitito qué hay de datos, ¿sí? Esto se mira, ¿no? Evidentemente que desde el descubrimiento de este virus se hacen los estudios, ¿no?, en los bancos de sangre serológicos, para descartar de que el paciente no sea portador y que no se le transfunda esa sangre infectada a otro paciente. Entonces, podemos saber un poquitito la prevalencia según los estudios que se realizan en los bancos de sangre, ¿sí? En el norte de Argentina se encontró en donantes de sangre una prevalencia del 0,6 al 1%, en la zona de Jujuy, alrededor también del 0,7, un poquito parecida en Salta, y 0,6 en Formosa, ¿no? Mientras que en el centro y el sur la prevalencia de donantes es mucho más baja, 0,01, ¿sí? A 0,0 a 0,2. Eso en la Argentina. En el norte de Brasil, la prevalencia de donantes también, lo que está escrito, de 0,02%, bajita. En una región central del Brasil, como en Minas Gerais, vieron de que en los últimos más o menos 15 años se vio una disminución de la prevalencia, ¿sí? Inicialmente tenían un 0,6 y últimamente un 0,1, ¿no? Y la explicación que dan a este fenómeno es que evidentemente no hay una exclusión gradual y constante, ¿no?, de los donantes que son seropositivos. En Bogotá, en Colombia, también hay una prevalencia relativamente alta dentro de la rareza de esta enfermedad, 0,3% en donantes de sangre. Y todos estos valores, ¿no?, de alrededor de 1%, 0,5, 0,3, contrastan un poco con la seropositividad que hay tanto en los Estados Unidos, que es de 0,01, y en Europa, que tenemos aún un 0 más, 0,001, ¿no? O sea, un poquito más alta en estas zonas. Muy bien, y este es un artículo publicado en el 2016 en una revista boliviana, ¿no?, del Colegio Médico Boliviano, que es un reporte, ¿no?, de la prevalencia del virus linfotrópico humano en donantes de sangre en el Hospital Nacional, aquí que tenemos en Itagua, ¿sí?, aquí en Paraguay. Entonces, aquí en el banco de sangre, pues estudiaron, ¿no?, de todas las donaciones que tuvieron en un periodo de tiempo X, ¿no?, medio año, de enero a junio, ¿no?, de donaciones en el banco de sangre, se encontró 61 resultados reactivos para el HTLV, ¿sí? Y eso pues nos da una prevalencia del 0,3%, ¿no?, un poquito similar al resto de las zonas aledañas que estuvimos comentando. Muy bien, entonces esos son los datos aquí en el país. Entonces, vamos a volver un poquito a las manifestaciones clínicas de, de la paraparesia espástica tropical, ¿sí?, que se caracteriza entonces por una debilidad en los miembros inferiores que se incrementa progresivamente hasta llegar a una discapacidad motora invalidante, y con el tiempo hay una paraparesia espástica y hay un aumento de los reflejos en los miembros inferiores, hiperreflexia, y también hay compromiso, ¿no?, de los esfínteres, y lo que da lugar a una vejiga neurogénica. Además, en hombres puede haber, ¿no?, una alteración, ¿no?, una impotencia sexual, también un dolor lumbar, o también puede haber afectación del esfínter, ¿no?, anal, y alteraciones de la sensibilidad. Progresa más rápidamente en mujeres que en hombres, también dijimos que es más frecuente en hombres que mujeres. Esta diferencia es particularmente notable en las mujeres cuya enfermedad comenzó antes de la menopausia, que en mujeres en las cuales la enfermedad se presenta después de la menopausia y se cree que tiene que ver, ¿no?, con los factores hormonales. Muy bien, además del sexo, más frecuente en las mujeres, ¿no? Y si la enfermedad comenzó antes de la menopausia, la carga viral, ¿no?, es otro factor que influye de forma importante en la evolución de la enfermedad, ¿no?, al igual casi con todas las patologías. Y esto se demuestra porque hay una rápida progresión de los pacientes que tienen carga viral alta respecto a los que tienen carga viral baja. Y eso posiblemente lo que nos indica es un aumento de la proliferación o la migración de los linfocitos infectados por el HTLV, ¿sí? Hay unos criterios diagnósticos dictados por la Organización Mundial de la Salud para esta patología, ¿sí?, para la paraparesia espástica tropical.
o mielopatía asociada al HTLV1, sí, por eso estas siglas. La confirmación del diagnóstico de los pacientes con mielopatía progresiva crónica es importante para empezar, ¿no? Descartar algunas cosas, ¿sí? Es una patología poco frecuente, hay que descartar lo más frecuente siempre. Primero, que no padecen de otro tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, la confirmación del diagnóstico de pacientes con mielopatía crónica que no padecen de inmunodeficiencia debe incluir siempre la detección, ¿no?, de estos anticuerpos específicos anti-HTLV1, ¿no? Es importante que tengamos presente para poder pensar, porque si no, pues puede pasar, ¿no? Así como le pasó muchas veces a muchos pacientes que mucho tiempo de evolución no explican su clínica hasta que se les hace el diagnóstico, y suele pasar frecuentemente con las patologías que son raras. Bueno, entonces hay que excluir otra patología posible, como dijimos, ¿no? En los diagnósticos diferenciales que presentamos del caso, los tumores de la médula espinal, cualquier tipo de lesión que cree una compresión a nivel de esa zona y nos dé esa clínica neurológica, o otras mielopatías tipo la esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, además de excluir toda esta patología, tenemos que pensar y pedir, ¿no?, los anticuerpos específicos, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, para poder hacer el diagnóstico. Muy bien, cuando esta mielopatía asociada al HTLV1 se presenta en áreas no endémicas, generalmente el origen se asocia a pacientes que son inmigrantes de esa área endémica, o de lo contrario son parejas sexuales de pacientes inmigrantes de esa zona o son descendientes de los mismos, ¿no? Puede haber transmisión, como dijimos, sexual o vertical. Muy bien, entonces el diagnóstico de laboratorio lo hacemos por el test de ELISA para encontrar esos antígenos específicos del virus en la sangre, ¿sí? O mediante un diagnóstico directo a través de la biología molecular, a través de la PCR para detectar el material genético del virus. Y también podemos utilizar ELISA para detectar anticuerpos antivíricos más específicos. Muy bien. En el líquido cefalorraquídeo, ¿cuáles son las características que nos van a llamar la atención en pacientes infectados por este virus, ¿sí? Puede haber un aumento moderado de los linfocitos y de predominio linfocitario, a eso llamamos una pleocitosis, ¿sí? Aumento de la celularidad quiere decir pleocitosis. Y el predominio es linfocítico, ¿sí? Esto puede ser predominio polimorfo nuclear o predominio monocítico linfocítico, ¿sí? En este caso es de predominio linfocitario. En algunos casos se observan ya linfocitos T que no son del todo típicos, son atípicos, ¿sí? Eso se ve en la citología, ¿sí? Se ven los núcleos multisegmentados que se pueden encontrar también en la sangre periférica, no solo en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hay un aumento de las proteínas, ¿sí? Dijimos que este paciente que habíamos presentado en el caso clínico pues tenía un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Estas proteínas pues representan, ¿no?, las inmunoglobulinas y las presencias de bandas, ¿no?, debido a la producción intratecal de los anticuerpos, ¿sí? Estas proteínas son un aumento de los anticuerpos frente a este virus. Y por supuesto hay títulos positivos de los anticuerpos anti-HTLV1, tanto en líquido cefalorraquídeo como el suero, y de esa manera pues hacemos el diagnóstico. La resonancia magnética es la prueba de imagen de elección que en la mayoría de los pacientes, ¿no? 50-80% vamos a encontrar esos focos hiperintensos que no son muy específicos, que son en áreas periventriculares y subcorticales. Al comienzo de la enfermedad puede haber solamente un edema, ¿no?, localizado en los segmentos torácicos y lumbares, y cuando la enfermedad progresa a estadios más avanzados ya hay atrofia, ¿no?, de esos segmentos. Fue un poquito lo que pasó con esta paciente, ¿no? Unos 6-8 meses antes se le hizo una resonancia que no evidenciaba nada, aunque ella ya tenía la clínica, y en la resonancia de control pues ya se vieron las lesiones que eran compatibles con esta enfermedad. Muy bien, si hablamos de histología, ¿cuáles son los hallazgos histopatológicos que vamos a ver? Pues va a haber inflamación, una inflamación de tipo crónica, difusa, con los manguitos perivasculares de linfocitos, células mononucleares, ¿no? Infiltración de esas células inflamatorias acompañada de la pérdida crónica de mielina y de axones, tanto a nivel de los haces piramidales y los fascículos gráciles de los cordones posteriores, ¿sí? Hay alteración de la sensibilidad, hay alteración también de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Toda la información que viaja por los cordones posteriores. Muy bien, entonces, sabemos, ¿no?, que la paraparesia espástica tropical junto con la leucemia o linfoma
de las células T del adulto son los principales síndromes, ¿no?, de la infección por este virus, pero existen también otras patologías asociadas, ya sea con manifestaciones oftalmológicas, con manifestaciones reumatológicas, manifestaciones sistémicas y también otras formas de compromiso neurológico que pueden ocasionar la infección por este virus. Resumiendo, para hacer el diagnóstico de la paraparesia espástica tropical, ¿no?, o mielopatía asociada a HTLV1, tenemos que tener, evidentemente, una clínica compatible, que ya sabemos súper bien. Después, una serología positiva para el HTLV1 en plasma, en suero o en el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos que excluir, ¿no?, siempre otras patologías neurológicas que tienen mayor prevalencia, los tumores de la médula espinal, las lesiones compresivas, la esclerosis múltiple o otro tipo de mielopatía. Muy bien, el tratamiento, no hay un tratamiento específico, no se utilizan corticoides, sobre todo en la fase inicial de la enfermedad, mejoran un poco los problemas motores, también los dolores y la disfunción urinaria. El interferón beta tiene un efecto inmunomodulador y también cierta actividad antiviral y se utiliza para disminuir los efectos, ¿no?, del sistema inmunitario en el daño del sistema nervioso central, que al final no es un proceso inmunológico, no lo que ocurre por la presencia del virus y eso ocasiona el daño. En cuanto a la función motora de los pacientes, hay alguna mejora, pero no una progresión significativa durante la terapia. Algunos estudios hablan del ácido valproico, que también puede ser de utilidad, ¿no?, piensan que este fármaco puede activar la expresión génica viral y de esa manera exponer a las células infectadas al sistema inmunitario, ¿sí? De esa manera pues se estimula la eliminación y una cierta reducción de la carga proviral. La verdad es que son todos tratamientos que no tienen una respuesta muy, muy buena, pero se intenta hacer algo y mejorar algo, ¿sí? Hay algunos anticuerpos monoclonales también que se están probando. Muy bien. Otras patologías, dijimos la leucemia de las células T del adulto, eso no vamos a entrar ahora, ¿no? Eso van a ver en hematología seguramente, pero recordar que también se asocia, ¿no?, por la infección de este virus. La uveitis, ¿no?, es una patología oftalmológica, ¿no?, que también se asocia a la infección por este virus. Sobre todo en áreas endémicas de Japón, es una causa muy frecuente, la más frecuente de uveitis, dice, ¿no? Imagínense la prevalencia que deben tener ellos. Otras manifestaciones clínicas en la infección crónica por el HTLV1, ¿no? Pueden ser alteraciones del sistema inmunitario, ¿no?, de individuos que son asintomáticos desde el punto de vista de lo clásico de leucemia o paraparesia, pero tienen cierta alteración del sistema inmunitario, ¿sí? Mayor riesgo de infección aguda o crónica por algunos patógenos, por ejemplo, en una dermatitis infecciosa en niños o una depresión de la inmunidad celular, ¿no?, que eso se pone de manifiesto por el testeo en piel de la hipersensibilidad retardada mediante la prueba de tuberculina. Y vemos que hay una disminución de esa inmunidad celular. Eso también puede ser una manifestación clínica de una infección crónica por este virus, ¿sí? Y los estudios más consistentes sugieren también una asociación entre la infección por este virus y un riesgo aumentado de ciertas infecciones, particularmente 3 infecciones, ¿sí? La estrongiloidiasis, ¿no?, la estrongiloides heterocolaris, la tuberculosis y otra micobacteria que es la lepra. Muy bien, aparte del libro de microbiología de Murray, ¿no?, aquí hay algunos artículos que utilicé para la realización de la clase, pero bueno, lo más importante, ¿no?, resumido, está en las diapositivas que les dije, pero aquí les dejo por si alguno quiere profundizar un poco más. Voy a descartar esto. Voy a dejar de compartir. Y no sé si me pudieron escuchar o se escuchó muy poco. ¿Se escuchó algo al final? Escuchamos bien, doctora. Después que Bueno, cambió el lugar, se escuchó bien. me alegro, menos mal, porque cuando sale entrecortado no se entiende gran cosa. Bueno, me interesó comentarles esta patología porque aunque es sumamente rara, es importante que tengamos presente, ¿no?, el virus linfotrópico T humano. Em,
que se denomina también paraparesia espástica tropical, y bueno, ya estudiamos todito, ¿no? La fisiopatología y la clínica que presenta. Entonces, si tenemos siempre presente, pues va a ser más fácil diagnosticar si es que por ahí nos encontramos con un caso similar al que comentamos, ¿no? Dicen que lo que no se busca no se encuentra, y entonces tenemos que saber lo que queremos buscar para encontrar. Entonces, por eso me pareció interesante comentarles también esta patología. No sé si hay alguna duda, pregunta. Em, mm, Doctora, yo tenía una consulta, no es bien sobre la clase, pero viste que esa es nuestra última clase, ¿verdad? Antes del parcial. Después Y volvemos, ¿eh? sí, No se sí, acaba el curso. sí. Pero yo quería te preguntar, creo que ya le preguntaron la vez pasada, pero te quiero preguntar de nuevo sobre nuestras clases sincrónicas, ¿no van a ser subidas en la plataforma? Las clases sincrónicas yo las grabo todos los días que nos conectamos. Mira, si te fijas en tu pantalla, aquí está el botoncito rojo. Entonces, en el chat de la reunión, aquí en el Microsoft Teams, tienen ustedes acceso a esas clases. Lo de los otros grupos, yo no sé mucho de informática, pero ellos bajaron la clase ahí y colgaron en la plataforma. Lo de los otros grupos. No sé, yo puedo copiar el enlace que ellos pusieron y pasarles aquí en la plataforma del grupo de ustedes, pero está disponible, ¿eh? Está disponible. Ustedes tienen que entrar en el chat de la reunión y ahí tienen disponible todas las clases que son sincrónicas y que yo grabo aquí, ¿sí? Sí, pero viste que solo puede accesar la plataforma cuando, por ejemplo, yo, mira que ahí está escrito invitado, ¿verdad? Solo se puede ascender la plataforma a quien tiene acceso al Microsoft Teams y ese se paga, ¿entendés? A la parte. Entonces, quien no tiene acceso no va a poder mirar las clases porque nosotros entramos como invitado nomás. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no tienen acceso aquí al chat de la reunión después. Después que se encerra, que vos encerrar la reunión, nosotros ya no tenemos más acceso. Bueno, mira, le voy a comentar esto ay, ahora no me acuerdo, Rubén, al señor Rubén, a ver cómo podemos solucionar, ¿de acuerdo? Y si para mí es fácil copiar el enlace que pusieron los otros compañeros de las otras secciones, les voy a poner, pero no, eso no te aseguro porque no soy muy ducha en el tema informática, pero voy a intentar, ¿de acuerdo? Está bien, doctora. Doutora, Sí, hable isto depois passe para o delegado, né, que sea el link para facilitar para nós outros, porque vale. podemos mirar novamente antes de su prueba, sempre facilita algum entendimento que nos quedamos assim meio confusos, algo assim, às vezes como quando revemos a aula, nos queda mais fácil. Entiendo. Yo sí puedo hacer o facilitarle de la manera que pueda, lo voy a hacer. No se preocupen que a mí me interesa que ustedes aprendan. Yo soy la primera interesada en que las cosas se entiendan, y si les es de ayuda para repasar, genial, estoy contenta. Sí, creo que la gente de la informática puede ayudar para que vos... Seguro que sí. Voy a escribirle dentro de un ratito a Rubén y para que pueda verificar este tema. Isso, porque assim como o nosso colega dijo, Jean, nós não temos acesso a essa parte do Teams, porque não se queda pago, né? Aí entramos como invitado e aí, assim, ou vós soubes ou nos quedamos sem as aulas. Pero si ustedes, por ejemplo, entran a la plataforma normal, ¿sí? A la plataforma de la facultad, y entonces entran ahí donde dice unirse a videoconferencia. Ahí no pueden entrar al chat si se unen a la videoconferencia, No, ahí nosotros porque, aplicamos. porque ahí está un enlace que está siempre ahí disponible. Sí, pero ahí nosotros, si nosotros clicamos ahí nos aparece para entrar en la videoconferencia, pero como invitados nomás. No aparece más nada, eso nomás nos sale. Bueno, eh, voy a comentar otra vez con el de informática y vamos a ver qué solución le damos, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Gracias, muy amable. No es nada, no es nada. Por el chat de los delegados, les voy a informar a ver qué solución conseguimos, ¿sí? Bueno, perfecto. Si no hay nada más, em, dejamos aquí.